Charla con Rafa Gómez de Parada sobre la última hora de la Superliga. ¿Será un proyecto inminente a corto plazo? ¿Tardará unos años en fructificar las negociaciones o simplemente pinta negro? Vamos a ello. Hola a todos, hoy estamos de nuevo con Rafa Gómez de Parada. Muy buenas, Rafa, bienvenido. Buenas, Javi, ¿qué tal? Pues hoy vamos a hablar de la Superliga, de una última hora de la Superliga, que es un tema que yo creo que ha encajado la gente con demasiada rotundidad hacia un lado o hacia otro, según del bando que seas, y creo que es un tema que presenta muchas ambigüedades, ¿no? Muchas cosas que están en el aire bueno, que hay que concretarles, y eso es lo que vamos a intentar explicar hoy, a la par que las últimas novedades por parte ya digo, de esos dos frentes que conforman los partidarios de la Superliga y los contrarios a la misma. Bueno, comienzo con el hecho de la propia sentencia. Hay una discrepancia en torno a la misma, ¿no? Una Sí. discrepancia de interpretación entre lo que dicen UEFA, incluso Liga, Tebas, y lo que dicen los propios promotores. Sí, bueno, una discrepancia porque, como decía Tebas, que además lo dice con sus formas y de manera muy airosa, que la sentencia no dice que la Superliga esté autorizada. Si es que, pero es que es perfectamente lógico porque una sentencia no podía mojarse. Ese no era el objeto de discusión sobre lo que sentenció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sino que lo que, vamos, sentenció claramente o indicó claramente es que la UEFA era un monopolio y que era juez, parte, tenía reglamentos, normativas, además amenazaba a cualquier club que quisiera plantear una competición alternativa y que eso no encaja con las leyes de la Unión Europea. Entonces, esas interpretaciones que se han hecho en el sentido de si es necesario autorizarlo o no, o si todavía tienen que autorizarlo los distintos estamentos del fútbol, pues es una interpretación que no sé muy bien de dónde viene. La UEFA se acoge, creo que también te vas a un apartado, incluso una frase textual de la sentencia de pronunciamiento del Tribunal de la Unión Europea, en la cual indican que la UEFA tiene que adecuar Sí. sus requisitos para la aceptación o no de la creación de nuevas competiciones. Esto por la parte de UEFA y bueno, de los partidarios, a los contrarios más bien a la Superliga, lo han interpretado como que la UEFA es todavía la reguladora, como que en esa frase Sí. le están concediendo el valor de reguladores. Claro, lo que dicen A22 es lo que tú has dicho, que es que no hacía falta, de hecho, ningún permiso para la Superliga, la podían haber hecho en cualquier momento. Estamos en un mercado de libre, o sea, no puede hacer la competición que quiera, por supuesto. Lo que pedía la Superliga era que no se les sancionase, y que no hubieran reprimendas contra ellos por el hecho de crear una nueva competición. Y es en eso, en arreglo a eso, a lo que la Unión Europea les dice, oye, y vuestros requisitos para sancionar, o sea, para aceptar o no el poder aplicar una sanción a aquellos que quieran crear una competición, a adecuarse a unas medidas objetivas y cumplibles, no algo que sea disparatado, no algo que sea y que se ajuste a la ley. Eso es lo que les ha dicho, pero no quiere decir que nadie tiene que pedir permiso a la UEFA, ni como está diciendo Tebas, nadie tiene que pedir permiso. Lo puedes hacer antes de la sentencia del Tribunal de la Justicia de A la Unión ver, Europea. si en aquel vídeo que hicimos ya un año antes de que saliera la sentencia de Superliga, ya lo comentamos. Si es que no tenía ni que llevarse este caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya existen esas competiciones, ya existe la Euroliga. Si es que la Euroliga es el mejor ejemplo de que esto es posible y es viable. Entonces, es verdad que hay interpretaciones porque el fútbol mueve mucho más dinero que el baloncesto. Y en cualquier caso todavía queda una causa más pendiente que es el que se va a resolver el 14 de marzo, o el 14 de marzo por lo menos es la vista, en el juzgado de lo mercantil de Madrid, sobre la demanda que pusieron el Real Madrid. Bueno, ya no sé si lo pusieron el Real Madrid y el Barcelona. Creo que fueron los tres clubs, Juventus, Madrid y Barcelona, los que interpusieron, digamos, el amparo, la petición de amparo ante el Tribunal Mercantil de 17 de Madrid. Había un pronunciamiento por parte de la UEFA, de la Federación Inglesa, Española e Italiana, por las cuales amenazaban con sancionarles en competiciones europeas y a los jugadores con dejarles
bueno, Y apartarles de sus elecciones. Y ese sí que es uno de los puntos que la sentencia dejaba claro, que no se podía sancionar a entidades por tratar de ofrecer un producto Ahí está. distinto a la Champions League y mucho menos a los futbolistas. O sea, no les vas a limitar a un futbolista profesional su derecho a ejercer su profesión, Exacto. porque por el hecho de jugar a la Superliga le impidas participar en selecciones. Exacto. Que la gente sepa que esta vista del 14 de marzo, que se la apuntan en la agenda porque lo van a retransmitir en directo por streaming, por internet, para todo el mundo, con lo cual Sí. podremos ver qué es lo que sucede y ahí sí el tribunal podrá decidir hasta qué punto, y no sé hasta qué punto podrá marcarle a la UEFA cuáles son los requisitos que puede o no imponer ellos para sancionar o no, o si no puede poner ningún requisito, igual no puede, Yo, pero será el yo tribunal el entiendo que que no. decida. Yo entiendo que no, que eso es un poco lo que el objeto Claro, de ese litigio, ¿no? Pero en claro. cualquier caso, luego existe, por otro lado, que es mi gran duda, de acuerdo a la ley del deporte que seguramente funciona en otros países, el hecho de que los clubes profesionales tengan que estar adscritos a las federaciones deportivas nacionales y sus futbolistas también inscritos en ese registro de deportistas profesionales con arreglo a una serie normativa, es lo que de alguna manera dices, coño, es que si no consigo el apoyo de las federaciones, que ya se han pronunciado la inmensa mayoría, por no decir todas, pues es que no tengo nada que hacer. Lo cual, fíjate, si es que yo creo que esto termina en una negociación, si es que tiene que terminar en una negociación, y vuelvo al ejemplo del baloncesto. La Euroliga convivió durante un año con un torneo que se llamó, creo que era Suproliga o algo así, ¿no? O Uh-huh. no sé si la Suproliga era otra cosa, pero durante un año coincidieron dos campeonatos hasta que se terminaron uniendo. Sí. La Superliga tendrá que terminar negociando, nos guste o no, yo soy de los que no me gusta, pero tendrá que terminar negociando con la UEFA, sobre todo por la oposición tan frontal que ha encontrado el Bueno, proyecto, que es algo que para mí es mi gran sorpresa. La oposición tan frontal que ha encontrado el proyecto, que ni siquiera han dejado que se explicara. Yo sí, creo que esa es una de mis mayores sorpresas de todo este proceso. La UEFA son una panda de golfos, de corruptos. Están hablando de la sostenibilidad financiera del deporte y dices, como uno de los argumentos para echar atrás la Superliga, te lo digo por los detractores de la Superliga. Y resulta que, bueno, acuérdate los vídeos que hicimos sobre la situación económica del fútbol, pues que la Premier League, entre la primera y la segunda división, llevan 2 años seguidos perdiendo 1.000 millones de euros. En Italia, en España, en Francia, los demás clubes están tocadísimos. Entonces, decir que esto afecta a la sostenibilidad financiera del fútbol cuando los tienes quebrados a todos los clubes europeos es ridículo. Llega una empresa que te ofrece mucho más dinero a muchos más participantes y te dicen directamente que no te voy ni a escuchar. ¿Qué es lo que a mí me ha sorprendido? Automáticamente, fíjate cómo ha habido un movimiento de la UEFA que ha duplicado en 2 años, duplica los premios que ofrecía anteriormente, por lo cual dices, ¿dónde estaba todo ese dinero? claro, ahí está, sin Es duda, que, pero sin duda, sin duda, ¿por qué esa oposición? Sí, pero me sigue sorprendiendo por qué esa oposición a la Superliga sin duda. por parte de tantos clubes y seguidores. O sea, Vamos a intentar a ver si conseguimos encontrar algunas causas que pueden tirar para atrás. Es cierto, por eso, que por un lado sorprende que un proyecto que esto después de la sentencia es cuestión de tiempo. Eso hay sí, que dejarlo claro, porque ya nadie renuncia a su libertad. O sea, es la libertad de que tú hagas lo que quieras contigo mismo. Es absurdo que utilices un intermediario que no te aporta ningún valor, porque la UEFA no aporta ningún valor. Entonces, a la larga será. Ahora bien, tampoco, yo creo, soy de la opinión de que tampoco se va a hacer tan pronto como algunos sí, barruntan. O sea, vamos, es pasado mañana, no, porque hay muchos hándicaps y muchos obstáculos a superar. Vamos a empezar con algunos de los temas que sí, marcan esas posibilidades de la Superliga. Una es la de los ingresos, ¿no? sí. Que, bueno, se ofrecía una ventaja significativa, aunque hoy hemos tenido una noticia que corrige esto un poco, una ventaja significativa con respecto a la Champions League. Sí, además es que o sea, me fastidia un poco entrar, o sea, tener que explicar tanto detalle de estos temas porque hay un tío que lo explica perfectamente que es Ben Richard, el CEO de A22 Sports, que además lo explica en español, en un español mucho mejor que muchos de los periodistas que le interrumpen constantemente. Ben Richard se pegó un tour por todas las principales cadenas para explicar su proyecto y tú ves que no le dejaban explicarlo. A mí Sí. me escuché alguno de esos audios y no le dejaban explicarlo cuando el tío explicaba algo que podía ser muy interesante. A ver, para empezar, hay unos fondos de inversión americanos detrás, como él dice, americanos y europeos, que han puesto 15.000 millones de euros para los próximos 3 años.
ya son 5.000 millones de euros por temporada. De los cuales, quitando el 8% que va al Fondo de Solidaridad, que son 400 millones de euros, el resto va para reparto de los clubes. Estamos hablando ya de un reparto de unos 4.600 millones. Habrá que descontar una parte de gastos de gestión y demás. Simplemente ya eso, la comparación con la UEFA, que repartía hasta hace 2 años poco más de, era 3.700 millones de euros todo el presupuesto, de los cuales se quedaba un 8%, daba otros 6 y pico de gasto de gestión y una parte de un fondo de solidaridad que era de poco más de 100 millones de euros, o sea, 4 veces menos que estos insolidarios de la Superliga, pues estamos hablando de que repartía premios por aproximadamente la mitad de los 4.600 que ofrecía la Superliga. Hoy, como dices tú, hoy mismo, y nos ha pillado casi con el paso cambiado, hoy ha anunciado la UEFA que sube la asignación económica de la Champions en 2 años a 4.800 millones de euros. Fíjate que es una cifra muy similar a la que ofrece la Superliga. Muy similar, muy similar. Han reaccionado porque decían, joder, ¿dónde estaba todo ese dinero que se estaba quedando en intermediarios? Ahora la cifra parece que casi es similar, pero como tú dices, ¿dónde estaba ese dinero? ¿De dónde sale ese dinero? Porque no lo han justificado bajo ningún concepto. Hablamos ya de la Champions del año que viene. Sí, sí. Bueno, con un formato además que se ha intentado meter más equipos y es un formato que a mi modo de ver no entienden ni los que lo han parido. Sí, ahora entraremos, Vale. Rafa. Y quiero tocar antes un punto referido a los ingresos y que es uno de los hándicaps que tiene que resolver la Superliga. Por eso digo que la gente se calme, que hay gente, no, nos tenemos que ir ya, hay que hacerla para el año que viene. No es tan fácil. No sé si es posible o no, pero desde luego no es tan fácil. A empezar, porque están vendidos los derechos de la Champions hasta el 2027. Sí, pero los derechos de la Champions los ha vendido la UEFA. Yo ahí tengo mis dudas porque Sí, pero no hay una responsabilidad por parte de los clubes, no lo sé. Pero tú no tienes garantizado participar en la Champions el año que viene. O sea, el Real Madrid no tiene garantizado participar en la Champions. El Real Madrid es lógico, lo normal es que entre a la Champions, pero el año que viene. Pero yo qué sé, el Girona, que puede ir el año que viene, no tiene vendidos sus derechos de participación en la Champions porque no los ha podido vender, porque no los tiene. Entonces, quien los tiene vendidos es la UEFA. Es verdad que el Real Madrid tendrá sus compromisos con sus patrocinadores y seguramente tendrá que negociar. Es decir, oye, yo tengo cedido mis derechos internacionales en todas las competiciones en las que participe, pero esto puedo participar en una competición que se llame Champions o una que se llame Superliga. Yo ahí, fíjate que creo que el problema es más bien de UEFA, no de los clubes. Ya. En este caso, a ver, hay que decir, es Telefónica. Claro, ¿quién? Sí. Pero ¿qué es Arabia Saudí? Es el fondo IPF, que es el dueño de todos estos clubes de Arabia Saudí. Bueno, es Bin Salman, es decir, es el dueño de los derechos de la Champions. Sí, pero que al final yo recuerdo cuando se rumoreó, cuando se comentó que Ceferín se planteaba expulsar al Real Madrid y al Barça de la siguiente edición de Champions, fue cuando nos enteramos yo creo un poco todos de cómo funcionaba el proceso. El proceso creo que viene a ser en abril o mayo de cada ejercicio, de cada año, o según terminan los campeonatos, los clubes tienen que presentar una serie de documentación como que cumplen unos ratios de sostenibilidad financiera y que tienen las instalaciones adecuadas. Yo que sé, imagínate que un equipo con un estadio de 10.000 personas accediera a la Champions. Pues no podría participar porque incumpliría alguna de las condiciones, salvo que presente otro estadio alternativo. Bueno, son ejemplos, ¿no? Tú solicitas tu inscripción en la temporada del año que viene y la UEFA era la que te admitía o no a participar. Que te acuerdas que se rumoreó que la UEFA le iba a decir al Real Madrid y al Barça que, oye, como has planteado una alternativa a mi campeonato, no te doy la licencia esta, no me acuerdo cómo se llama. Evidentemente, yo creo que los propios patrocinadores, las empresas que gestionan los derechos de televisión le dijeron, Ceferín, yo quiero al Madrid y al Barça en la competición, no me los excluyas, pero es la UEFA, digamos, es que la UEFA es el monopolio regulador, el que vende los derechos y el que decide incluso quién participa. O sea, que no creo que el Real Madrid tuviera que indemnizar a la UEFA si se saliera a jugar otra competición. Me fío de tu criterio. Vamos, le doy más valor que esa duda. Yo no tengo duda, no tengo ninguna opinión al respecto, pero dudaba. Pero bueno, si tú me dices esto, me fío de tu criterio. Pero realmente, mira lo que te digo, el tema de los ingresos, que se ha puesto tanto énfasis, aunque lo hayan igualado ahora más o menos, yo siempre he dicho que la Superliga, el gran sentido de la Superliga eran los gastos, o sea, es el control del gasto. Si el fútbol se está desangrando es por los gastos, no es por los ingresos. Entonces, claro, y ahora sí, ahí hay un control de gastos.
Entonces, bueno, parece ser que ahí sí que la Superliga quiere poner más empeño a la Sí. hora pues, de regular lo que no se puede, poner unos límites bueno, y aplicarlos. Claro, hablan de establecer una normativa de control económico real de los clubes porque es un despelote. Lo que se está viendo de los últimos años, bueno, lo hemos comentado hace un momento, la Premier, 1.000 millones de euros de pérdidas. Esto el City, el Newcastle, el Chelsea lo pueden mantener, el Manchester United, pero está haciendo mucho daño a muchos equipos ingleses. La segunda división inglesa perdió 400 millones de euros el año pasado. 400 millones de euros. Esos clubes no van a poder aguantar. Estamos en una dinámica de gastos descontrolada. El PSG, o sea, ha tenido pérdidas de 400 millones de euros 2 o 3 años seguidos. Pero como tiene un fondo catarí que inyecta capital a las puertas, pues no hay problema. Eso es lo que pretende corregir, o sea, el organismo que pasaría a controlar la Superliga serían los propios clubes y tratarían Ya. de buscar un sistema como el americano, el de la NBA, la NFL, donde hay un control de gastos por parte de los clubes, pero un control real, no lo que existe Claro. en lo que existe en la actualidad. Pues eso también se opone, que por eso te digo mi extrañeza, se opone gente como Tebas, que de verdad que creo que ha hecho un control económico muy riguroso en la Liga Española, en comparación, quitando lo del Barça, como siempre, lo de las palancas y demás, pero con el resto de clubes ha sido bastante No, seguro. estricto, ¿no? Pues por eso Hay me que, extraña que muchas cosas que se cuentan de la Superliga no son reales. Esto es un control económico real, porque además claro, ven que el modelo del fútbol peligra tal como está claro. montado ahora mismo. Es el gran peligro del fútbol, Sí. la superinflación descontrolada que hay ahora mismo y que está llevando a la ruina a muchos clubes. Hay un aspecto a valorar, otro hándicap que hay que planteárselo cuando menos, y es que la Superliga pone mucho énfasis, Florentino lo hace mucho, en la transparencia para poder, bueno, para poder consolidar estos controles, incluso para darle credibilidad de cara al mundo, porque si no pasa como en España, que se convierte en un acto de fe y te tienes que creer que los números que hace Tebas son los correctos, que lo que le presentan no sabes lo que es, pero que son los que te dicen, que a veces se demuestra que no es así, como en el caso de las palancas de Barcelona. Pero claro, aquí hay mucha gente que siempre me sale con este soniquete de la ley de protección de datos en Europa puede ser una traba para esto, porque claro, en Estados Unidos, en otros sitios, los contratos son públicos. Es que los de la NBA, los de la NFL, los de todas las ligas norteamericanas, los de la liga, los del PGA de golf, los del circuito de tenis, los de cualquier competición internacional de Fórmula 1, sabemos lo que ganan cada deportista hasta el último céntimo. Aquí puede haber un problema, ¿tú crees, con el tema de...? Pues, hombre, no creo porque ya está funcionando. O sea, tanto la Premier League como la Serie A italiana, la Ligue 1 francesa o la Liga española tienen su control económico de los clubes y tienen que presentar sus cuentas y tienen que presentar sus estados financieros. Otra cosa es que los controles sean más o menos laxos. O sea, aquí en España hemos visto operaciones como las de las palancas del Barça y hicimos un vídeo de esas palancas, la 1 y la 2, dijimos que no había ningún problema, pero la tercera y la cuarta ha demostrado el tiempo, como decíamos en aquel vídeo, que no eran reales o que no generaban unos ingresos y por tanto era absurdo generar ahí una mejora del fair play No. financiero del límite salarial. Y, Aquí se pretende establecer ese control real. Pero fíjate que yo creo que la transparencia de la que hablaba Florentino va más bien por los ingresos que se producen, cómo se producen esos ingresos y cómo se distribuyen. Creo que hoy o ayer el Real Madrid ha hecho una nueva demanda, te hablo de petición de información, no demanda todavía en los juzgados, que posiblemente termine en otra demanda más en los juzgados y creo que ya tiene 21 el Real Madrid contra Tebas. ¿No? Tebas. El Real Madrid ha pedido una explicación de todos los ingresos que recibe la liga por la distinta comercialización de los espacios. El antes de los partidos, el después de los partidos, Eso el es. durante los partidos, la publicidad que se pone, no sé qué, cómo se recibe, dónde se genera y sobre todo cómo se distribuye. Oye, esto que se ha generado, no sé, en el Bernabéu, ¿cómo lo estás distribuyendo tú? A ver si resulta que el dinero nuestro le está llegando, yo qué sé, o al Valencia o al Sevilla, que no lo sé. Y a lo mejor es al revés, resulta que el Madrid se ha beneficiado, pero es transparencia. ¿De dónde viene el dinero y cómo se distribuye? Sí, Yo sí. creo que va más por ahí que por el tema de los salarios. El tema de los salarios, al final, los contratos de los futbolistas se tienen que Sí, sí, sí. presentar Pasa que siempre siempre hay en una las... coletilla. Tebas lo ha Sí, dicho alguna vez, ¿eh? Tebas lo ha dicho, no, es que claro, nosotros no podemos, tal. Lo cual no creo que sea
tan claro, de Tebas te puedes creer lo que te puedes creer, ya sabemos que a veces no dice la verdad, pero por ejemplo, a ti no te me ha venido a la cabeza, ¿no te acuerdas de muchos casos que ha habido, sobre todo en Portugal, con Benfica, con el tema de que a veces las comisiones que se han dicho por aquí no se Ya. ajustaban en la prensa y al final decías, si es que el Benfica tiene que presentar ante su junta de accionistas obligadamente, tiene que explicar todos los contratos, o sea, te va a dar igual que digas aquí que son 5 de comisión o son 10 porque ellos lo van a decir ante su junta de accionistas, lo tienen que presentar todo, todo. Sí, Con lo sí. cual, ahí sí que hay transparencia. Entonces, si hay una transparencia obligada, por ejemplo, de una sociedad hacia sus accionistas, ¿por qué no la va a haber de una patronal del fútbol hacia sus aficionados? Es que no sé si es tanto hacia los aficionados como de verdad yo creo que al propio control económico interno. Es que se puede tener esa Evidentemente. transparencia, oye, pero que quede circunscrita o que quede limitada al órgano Mm, gestor del fútbol. No tiene por qué claro. saberse hasta la última coma del contrato de, yo qué sé, de Luka Modric o de Mbappé. Claro. Yo creo que va, fíjate que cada vez que le oigo hablar de transparencia, creo que va por esta nueva reclamación que le han hecho a la liga de dónde vienen los ingresos y cómo los distribuye. eh. Creo que va más por ahí que por la De parte de los hecho, contratos. lo que estás Los comentando contratos, ahora, perdona, tú sabes que cada contrato con un futbolista se presenta, además siempre hacen, oye, ya se han presentado los contratos que se han firmado, porque nunca se firma un contrato con un futbolista, sobre todo con una estrella, se suelen firmar 5 o 6 contratos y se presentan los contratos en la Liga de Fútbol Profesional, o sea que ahí no hay un problema claro. de protección de datos. Bueno, claro, yo lo decía por tomar el ejemplo del deporte americano, donde la transparencia es absoluta y llega hasta el nivel de los aficionados. Como dices tú, lo importante es que llegue cuando menos al nivel de los propios equipos y ahí nos metemos en el siguiente punto, la gobernanza. Es decir, Sí, ¿quién puede rechazar eso? O sea, ¿quién puede rechazar la circunstancia de ser, de autogestionarse? O sea, pero ¿quién puede renunciar al hecho de que no sea un intermediario el que decida por ti? Es absurdo. Yo no lo entiendo. Y evidentemente es la mejor manera para que estas cosas no pasen. Es decir, el Madrid no sabe los papeles que le presenta el Barça a Tebas y por los cuales le dan el ok o el no ok, no los conoce. Pero si si estuviéramos jugando a la Superliga, el Madrid y todos los equipos conocerían esos papeles porque sería una autogobernanza. sí, sí. Fíjate que cuando a tu pregunta de quién se puede oponer a esto, hombre, yo tengo claro quién se debería oponer, que son todos los clubes con un fondo catarí o saudí detrás. O sea, el PSG, el Newcastle, no me acuerdo, este que tiene un fondo iraní en la Premier, no me acuerdo qué equipo era. Sí, hay equipos que no me acuerdo. Sí. El City, yo qué sé, el propio Chelsea, todas estas empresas que, bueno, el Chelsea todavía es un fondo americano, pues todas estas empresas se oponen a que alguien trate de controlar por ellos. Oye, que tú no puedes Claro. perder 500 millones de euros al año. Dice el de Abu Dhabi, dice, ¿y qué si quiero perderlos? Es más, te voy a declarar 300 porque voy a pagar 500 por fuera, que es lo que, por eso tienen los 115 expedientes sancionadores por temas económicos. Entiendo que esos clubes no quieran que nadie les controle. O sea, Mm, Al Khelaifi no quiere que nadie le controle su nivel de gastos en el PSG. mm. Vale, me olvido de esos 6 clubes, media docena de clubes, y dice, pero el resto de los clubes, ¿por qué se oponen a que haya un control real de los gastos, de los ingresos y de sobre todo de cómo vienen los fondos y cómo se reparten? O sea, ¿por qué tengo que dejarlo en manos de un intermediario como la UEFA, con un tío como Ceferín, que le ves que bueno, que va por los sitios y que es casi el que va repartiendo el dinero? Oye, ahora me habéis pedido más, pues mira, aumento los premios inmediatamente. Joder, Claro, que es un poco, muy poco serio claro. el cómo se gestiona, ¿no? De hecho, es que es la misma estructura, la misma, idéntica, no es otra cosa que cualquier liga profesional nacional. Es decir, lo que pretenden los clubes en la Superliga es hacer lo que han hecho los clubes españoles en la liga. Es decir, somos nosotros los que nos autogestionamos, nombramos a un ejecutivo, en este caso Tebas, pues en otro caso sería otra persona. ¿Y quién conformaría la Superliga? Pues los equipos que estén ahí clasificados en ese momento. En el caso de la Superliga, pues en las distintas ligas que lo conformen. En el caso de la Liga Española, pues de la Liga, en primera división y segunda. Pero es que es lo mismo, por eso te extraña que Tebas se oponga a esto, porque si es lo que estás haciendo tú, es lo que Es estás que haciendo tú. claro, eso es una reacción del que ve que le van a comer una parte o le van a gestionar su chiringuito de otra manera. Pero es que es exactamente lo mismo que ocurrió en la Premier. La Premier League es un organismo privado que se crea en el año 92. Hace poco leí un artículo, hace un par de meses, que hablaba de las reacciones que hubo en los medios a la creación de la Premier League en el 92. Esto es el fin del fútbol. Los clubes ricos de la liga inglesa quieren acabar con el fútbol. O sea, era muy parecido a lo del gánatelo en el campo y el fútbol is for the fans. Sí, sí, sí. Eh,
se va a acabar con el fútbol profesional. La Premier ha sido un éxito después de 30 años, lo mismo que la Liga está mejor gestionado que lo que funcionaba anteriormente. Que no se me olvide aquí decir, ya que hablamos de la Premier, que tú fíjate cuál es la preocupación de un gobierno como el inglés, que ha creado una autoridad independiente precisamente para controlar el nivel de gasto descontrolado de los clubes de fútbol de la Premier, porque ven que hay un problema, que no se puede perder 1.000 millones de euros anuales, que Claro, está generando un problema y se ha creado un organismo independiente. O sea, cuando hablamos de mejorar la gobernanza, estamos hablando de esto. Es un despelote la situación del fútbol actual y se está viendo. O sea, este año ha sido un drama. Hicimos un vídeo tuyo entero del drama que había sido el mercado de fichajes en España, que era la sexta liga, me parece, de Europa, y que veías que el Valencia, el Sevilla, que son clubes históricos, el Villarreal, estaban vendiendo todos sus jugadores porque no podían pagarlos. Y dice, joder, se está intentando ofrecer una alternativa a esto. Y sin embargo, la oposición es de todos, pero hasta del claro. Villarreal y del Cádiz, yo qué sé. Se sorprende muchísimo. Igual Sí, puede tener relación con el tema de CVC, porque están muy sí. agarrados. Los clubes pequeños, sobre todo con una situación económica más precaria, están, entiendo, muy agarrados al tema de CVC, están hipotecados en eso. Y por parte de los clubes grandes, planteamos otro día, bueno, a raíz de un hilo que puso nuestro amigo Álvaro Martín, ponía el ejemplo de la Real, Álvaro, en ese tuit, decía, igual a la Real, si se clasifica para la League Gold, la segunda, digamos, pues igual gana bastante más dinero por ahí que el que vaya a recibir por la Liga. Igual hay un momento que hay 6, 7 kilos, 7 primeros equipos de la Liga Española que van a recibir mucho más dinero por parte de la Superliga que lo que ya recibe de la Liga. O sea, va a ser su primera fuente de ingresos. Y pueden tender a no interesarse tanto por la Liga hasta el punto de que aunque descendiesen, seguirían en la Superliga, seguirían con su principal fuente de ingresos. Y eso igual, pues al menos a la Liga, no digo a esos equipos, Sí. a la Liga les puede generar desconfianza. Pero ¿cuál es o sea, pregunto, ¿cuál es el problema cuando no se va a jugar los fines de semana, sino que va a ser compatible con los campeonatos nacionales? O sea, la Superliga sustituye a la Champions, es el equivalente a la Euroliga y la ACB, o sea, no lo sustituye. Entonces, esa Real Sociedad que estuviera en la segunda división de la Superliga, sí, le interesa mantenerse ahí, pero eso no significa que, o sea, es verdad que puedes reservar jugadores en liga en un momento dado si tienes un partido 3 días después. Es lo más que puede, lo máximo que puede afectar, pero no creo que ese sea, o sea, creo que ese es el mayor de los problemas que pueda tener. No vas a tener un equipo para jugar la Superliga y otro equipo para jugar la competición nacional, no estamos hablando de eso. O sea, ese es el mayor problema y yo creo que es más un problema casi voy a decir, de tintes mafiosos, de yo soy el que controla, mientras que si la fuente de ingresos viene de la Superliga, ya no soy yo el que controla, Claro. ya no soy el que les tiene agarrados de las pelotas. Te Y refieres a perdona la que hable así, patronal, pero te refieres a Tebas. sí, eso es. O sea, tú piensas que es un poco, a mi modo de ver, el ridículo que he visto, la reacción que ha habido en España con equipos, con el Galnatelo en el campo, todos con la pancarta, todos con la camiseta y demás, que van a seguir a pies juntillas lo que diga Javier Tebas. Por dos razones. Primero, el fondo CVC, que se suponía que iba a ser una fuente de ingresos y que les iba a cambiar a ellos la vida y tal, y están todos los clubes pasándolo mal, porque les has vendido el 10% de los derechos de fútbol, de televisión del fútbol durante 50 años, me parece, o 40 años. Acuérdate que hay clubes de la Liga Española que más del 75% de su presupuesto se cubre con los derechos de televisión. Luego, si Tebas, y además si bajan de primera a segunda división, el ingreso por televisión creo que bajaba a la décima parte o al 15%. O sea, están en manos de Tebas, no de Tebas al final, están en manos bueno, tienen que mantenerse la competición en la primera división porque si no pierden muchísimos ingresos. Entre CVC y los derechos de televisión, los clubes van a hacer lo que les diga Tebas, menos el Real Madrid y el Barça y la Athletic de Bilbao, los demás están siguiendo de pies juntillas lo que les marca Javier Tebas. Vamos Yo a creo que comentar. Javier Tebas se confunde en esa reacción tan furibunda, de verdad que no ha querido ni escuchar. O sea, de hecho ha dicho cosas que no son ciertas, ¿no? Sí, Esto acaba con muchas los campeonatos veces. nacionales. Esto Sí. no va a existir. Es imposible el fútbol en abierto. Coño, Eso. que hay Ahora que 15.000 estamos, millones de euros que ha puesto un fondo de inversión o varios fondos de inversión, 15.000 millones de euros para emitir el fútbol en abierto. O sea, mientras grabábamos esta charla surgió la noticia del comunicado firmado, el comunicado conjunto de 25 países de la Unión Europea en contra de la Superliga, un texto promovido por el presidente francés Emmanuel Macron. Claro, yo cuando leí la noticia dije que 25 países de la Unión Europea avalan el proyecto
promovido por la UEFA, que es la Champions, que es una entidad, la UEFA es una entidad privada de derecho suizo, en lugar de respetar lo que dice una sentencia del Tribunal de Justicia de la propia Unión Europea. Dice, esto me parece impensable. O sea, lo que hablábamos en el vídeo sobre la perplejidad, la sorpresa que nos causan las reacciones de empresas, de gobiernos y de clubes y de incluso aficionados respecto al proyecto de la Superliga. Como me parece inconcebible que esto sea así, he querido leer el documento, a ver qué es lo que dice y a ver si realmente habla abiertamente de es un documento contra la Superliga, porque no pueden hacerlo. Y aun sabiendo que lo es, que es la intención de este documento, lo que viene a decir el texto es que los líderes, los gobiernos europeos respaldan sin fisuras las características claves del modelo deportivo europeo, incluida la estructura piramidal basada en un sistema abierto de ascensos y descensos. Bueno, pues esto es la Superliga. A mí esto de la estructura piramidal me suena a la Gold League, Star League y Blue League. Y promociones con ascensos y descensos es lo que ha explicado Ben Richard que pretende la Superliga. Luego, esto no está diciendo nada que contradiga lo que es el modelo de la Superliga. Habla también del enfoque de base y la solidaridad como algo fundamental. Bueno, pues si hablamos de solidaridad, la aportación de la Superliga al fondo solidario es 4 veces, 3 veces y media superior al que aporta la UEFA con la Champions. Luego tampoco va en contra de la Superliga. Habla también de la promoción del deporte y su importancia social. Pues digo yo que para la promoción y la importancia como la función social, mucho mejor emitir en abierto que emitir en canales de pago. Luego no veo yo que esto sea un texto contra la Superliga, aunque es la intención. También los países firmantes instan a los gobiernos del deporte a que organicen las competiciones deportivas respetando los principios de apertura, igualdad de oportunidades, mérito deportivo. Bueno, pues si a la Superliga se asciende o se llega por el mérito deportivo a las competiciones nacionales, no está incumpliendo nada de lo que dice aquí. Es más, cuando se habla de igualdad de oportunidades, es mucho más equitativa a la hora de dar esa igualdad de oportunidades en el momento que controla que no haya equipos con un capital ilimitado. Porque además el siguiente punto habla de la solidaridad financiera, la integridad y la equidad del deporte. Pues esto es algo que ahora mismo con el modelo UEFA y Champions está siendo cuestionado en cualquier momento, con las pérdidas que están teniendo los principales clubes y con los fondos que no provienen del fútbol, sino de fondos saudíes o cataríes o de emiratíes para gastar sin límite en el deporte. Y además es que hace referencia a los órganos del gobierno del deporte que se tienen que adherir a las normas más estrictas de buena gobernanza. Bueno, pues la buena gobernanza es uno de los puntos clave del proyecto de la Superliga. Luego, sabiendo lo que pretendía Emmanuel Macron con este comunicado, que es dar un apoyo, un impulso a la UEFA y un ataque frontal a la Superliga, pues es que realmente no está diciendo nada que vaya en contra o que sea un ataque directo y frontal a la Superliga. La Superliga en muchos de los puntos mejora a la Champions. No hay más que ver cómo de repente en cuestión de muy poco tiempo ha incrementado 2 veces el reparto de fondos en premios, ¿no? Cuando además tienes un tío que es extremadamente educado explicando el proyecto, que es Ben Richard, y digo yo, escúchalo, si es que solo escúchalo y ya luego podrás opinar, pero a mí me parece que el tío ha tratado de contar su proyecto y que tiene cosas muy atractivas y otras que son dudosas. Tú y yo hemos comentado algunas que nos generan dudas de cómo se van a hacer, sí, pero por lo menos escúchalo. O sea, es que ni siquiera le han dejado que contara el proyecto, ¿no? Cómo se podía gestionar. Sí, ha denunciado, no sé si han llevado a un tribunal el caso, pero vamos, han denunciado que la UEFA les ha amenazado a ellos y sobre todo a muchos clubs que están con los clubs, asociaciones de aficionados con las que están informando, hablando estos días y que la UEFA les ha amenazado, ¿no? Y dice que tienen pruebas de correos, de WhatsApp, de tal, y que lo iban a elevar al tribunal de, no sé qué tribunal, vamos, que les iban a denunciar por ello. Y dice Ben Richard, hace poco, que muchos clubs les dicen, no hagáis caso a los comunicados, si os fijáis en el comunicado, estamos haciendo referencia a la Superliga originaria, la que ya no existe, pero dejamos la puerta abierta a nuevas propuestas. O sea, prácticamente todos los clubes le dicen eso. No nos cerramos a ninguna puerta. Es decir, pues es que lo normal es escuchar, o sea,
El Bayern de Múnich es otro que se ha pronunciado muy claramente en contra de la Superliga. El Bayern de Múnich participa, su equipo de baloncesto participa en la Euroliga. O sea, es que son cosas. Claro, participa en la eh, Euroliga de baloncesto. claro, el Sí, sí. Baskonia tiene el mismo dueño que el Alavés y sin embargo se pronuncia en un sitio, sale con las camisetas de Gánatelo en el campo y no sé qué, y por otro lado el mismo presidente pues está participando con el Baskonia en la Euroliga. O Claro, sea, son cosas tan sí, absurdas a veces que digo, pero ¿por qué no dejamos que se claro. escuche el proyecto? Y seguramente tendrán que terminar pactando los dos, la UEFA Sí. y A22, pero vamos a intentar Dos, ver, sacar lo bueno de cada uno. dos Sí, temas que no quiero que queden en el tintero. Uno es el de la que comentabas tú, el de los aficionados. Si hay un aspecto ineludible y potente del proyecto de la Superliga, es el del control del gasto, y el otro es el de la promoción. Eso sí, no aporta ningún proyecto de ese calibre la Champions. Es decir, que el fútbol sea gratuito es la mejor opción para que el hombre, fútbol vuelva a reflotar. Hemos visto sí, infinidad de ejemplos de deportes como las emisiones en cerrado han matado o han estrangulado esos deportes. Tenemos ejemplos mil. Y el fútbol ha sido otro ejemplo. En España sí. es caro, en todos los países es caro, pero en España, vamos, es algo alarmante lo que cuesta. Entonces, que sea gratuito para todo el planeta, no es que no hay mejor promoción, por eso los Bye. asociaciones de aficionados que están subvencionadas, evidentemente, el que sale el representante de turno, pues recibe su paguita, pero es que no hay. ¿Cómo puedas promocionar mejor un deporte que así? Mira, salieron, no me acuerdo quién hizo el estudio, si estaba patrocinado por alguien o no, pero había un estudio de hace un año aproximadamente que hablaba de la disminución del interés entre los jóvenes por el fútbol. Mm. No sé si fue después del Mundial de Qatar o en qué momento. Me hace gracia porque también hubo, creo que fue Javier Tebas, uno de estos mensajes ahí que publicó en redes y demás, fue después de un partido, no sé si fue de la selección española, que hubo 6 millones de espectadores o 8 millones de espectadores. Dicen, ¿ves? Y dicen que el fútbol no interesa. Y dices, coño, interesa en abierto. Es que creo que las audiencias, hay partidos de la Liga Española que tienen Mm. 50.000 espectadores. Claro. Si tú miras la aplicación está para ver, hay muchos partidos de la Liga Española que tienen entre 50.000 y 80.000. Un partido del Real Madrid o del Barça no está llegando al millón de espectadores. Y resulta que, mira, el otro día el Real Madrid Atlético de Madrid tuvo 6 millones de espectadores. La Supercopa de España en Arabia Saudí, que era en abierto, entre 6 y 8 millones de personas viéndolo. Mm. O sea, no hay nada mejor para el aficionado que el fútbol en abierto. O sea, el Sin que no duda. puede pagar los 100 o 120 euros por el fútbol completo, lo está buscando en plataformas pirata que unas veces funcionan y otras no, y entonces no hay nada mejor que esto. Pues Fútbol en sí, sí. abierto, gratuito y que tú pagas por el contenido premium, si quieres. Y eso lo ha explicado muy bien Ben Richard. Bueno, si no le interrumpían los periodistas de alrededor, ¿no? Sí que hay dudas, cuando digo, bueno, cuando menos es una incógnita el cómo puede rentabilizar esto, si realmente lo puede rentabilizar o no, Unify, que es la plataforma que están montando para soportar esto. Eh, Vamos a ver, hay quien dice, ellos tendrán sus cálculos, evidentemente. Yo entiendo que JP Morgan no pone, que, bueno, que es la que básicamente pone los 5.000 millones al año, no los pone porque sí, venga, va, por intuición, que los pondrán en base a un proyecto, ¿no? Que estará pues bien trabajado y bien elaborado en base a, bueno, pues a cálculos de métricas de audiencia, de posibilidades de promoción del negocio, pero nunca no se habla del coste de producción. Es decir, nos hablan de que hay una plataforma que puede generar mucho dinero por publicidad, que puede generar mucho dinero, bueno, por contenido patrocinado también, para contenidos premium que se llaman, ¿no? Imagino que aportarán algún tipo de ventajas. Bien, de acuerdo, pero claro, crear un Twitter o un Instagram, que hablamos de eso, crear una red social de esa dimensión, hablamos de 500 millones, 1.000 millones de usuarios. Eso no se hace así como así, eso tiene un coste de organización, de plantilla, de ingenieros, de todo, de diseñadores, de comerciales, de mandos intermedios, superiores. Eso necesita mucho coste y luego añado, Sí, si retransmites 300 partidos, pues tendrás que tener cámaras, realizadores, gente de sonido, de imagen, de todo. Digo yo, ¿no? Es decir, tiene un coste. sí. Pero yo creo que hablaban de acuerdos con A3 Media o con Telefónica, la parte de medios audiovisuales y demás, para hacerlo, por ejemplo, eso en España. Y seguro que cada país tiene sus medios y sus empresas que se encargarían de Esa, esa gestión. O sea, yo sí que he trabajado en mi empresa con fondos americanos y sé que lo estudian muy bien los proyectos y es que miran cosas. O sea, yo que llevo toda la vida en un sector determinado, es que a veces te plantean cosas que dices, joder, pues fíjate que llevamos 25 años y no nos habíamos planteado esto. Cuando ellos ya, son los que ponen el dinero y lo quieren cobrar, descuida que te plantean cosas
que pueden ocurrir en un caso muy, muy hipotético, pero lo tienen ellos previsto. A ver, A22 no es la empresa que organiza la Superliga. A22 es el administrador único de la sociedad que se ha creado para la Superliga, que es ESL, European Super League, que a su vez tiene 3 filiales. Una primera que es ESL Sports, que es la que va a gestionar toda la competición y demás. Otra que se llama ESL, creo que es Media, ESL Media Co., que es la que se va a dedicar única y exclusivamente a comercializar los derechos de televisión, que es una, pues supongo que buscarán a los mejores especialistas en el sector y descuida que esta gente lo hace muy bien y buscarán acuerdos con en distintos países, con distintas compañías para lo que es la producción, a cambio de que ellos luego vendan el producto como tal, ¿no? Y hay una tercera que es SL, Super League Commercial Co., que es la que va a gestionar todos los derechos comerciales de la Superliga. O sea, el coste de producción, de alguna manera, lo tendrán que tener previsto en todos los acuerdos a los que van a ir llegando para retransmitir en cada uno de los países. Yo no tengo claro, como tú dices, esto va a ser como un Twitch. Twitch tuvo sus años de maduración Claro, ha o habido Twitter proyectos, sigue perdiendo dinero. claro. Entonces, no sé si va a ser algo así lo que se pretende montar. Se comentaba eso, que hay proyectos de esta dimensión que les está costando, con ese mismo calibre de usuarios o de potenciales. Y bueno, que no es tan fácil como decir, venga, va, No. empezamos. Entonces, bueno, como dices tú, entiendo que, ya digo, el JP Morgan no suelta 15.000 millones por un plan general, así, por un esbozo, sino que será algo mucho más estudiado, trabajado y elaborado. La UEFA tenía un 8% estipulado, me parece, de todo su presupuesto, para un 8,5% para los gastos de gestión. No sé si ahí estaba incluido, porque también lo escuché en alguno de estos audios, no sé si el propio Berreichas, que la UEFA realmente no organiza nada. La UEFA va a comer los días de partido, como decía, creo que era el propio Richard, ¿no? La UEFA no organiza, son al final los clubes son los que organizan la competición y no necesitan un intermediario que se levanta 300 millones de euros al año o más por gestionar esto. Sí. Tema formato, que creo que el tema formato, yo creo que tengo la intuición de que va a ser la gran brecha por la cual se va a empezar a resquebrajar el frente de UEFA Champions. Porque, claro, una de las teorías que ellos te plantean es: no, defendemos el fútbol de siempre. La próxima Champions va a ser tal Cristo, supone tal ruptura que yo creo que va a generar tal rechazo en general que por ahí va a poder colarse la Superliga. Porque, claro, si algo es que no es una continuidad. El formato de competición es completamente rupturista, además súper caótico. Sí, bueno, hasta que se llegue ya a las eliminatorias, pero la primera parte... Hasta La entonces, primera parte, que van a ser 8 partidos asegurados por equipo. Bueno, no sé hasta qué punto lo conocerán los oyentes o si lo has tratado en algún otro vídeo, pero yo trato de creo que explicarlo no. brevemente. Sí. Son 36 participantes, si no me equivoco, y cada equipo va a jugar 8 partidos, pero no va a jugar 4 y 4 contra los mismos rivales, sino que puede jugar 4 en casa contra los rivales y los 4 de fuera van a ser contra otros. En función del ranking UEFA, se va a tratar de que cada equipo, con algún programa que han buscado, tenga los 8 partidos más o menos equilibrados. Entiendo yo que entonces jugarán, al final será algo parecido a lo de los bombos y donde habrá, pues de tus 8 partidos, jugarás contra uno de tu mismo bombo, 2 del bombo 2, otros 2 del bombo 3 y otros 2 del bombo 4, supongo. Pero luego va a haber una clasificación general de los 36 equipos, donde tú puedas decir, joder, es que a mí Real Madrid me ha tocado con el City en su campo y en cambio al Atlético de Madrid le ha tocado con, yo qué sé, con un italiano. No lo sé. Pero hay una clasificación general de 36 equipos, que a lo mejor estás en noviembre y el Madrid va a 18º, por decirte algo, o el Barcelona va a 25º, y a lo mejor no es más que por los enfrentamientos que ha tenido en ese momento, que luego gana 3 partidos y pasa al 7º. Es surrealista. De esos 36 equipos se clasifican 24. Los 8 primeros se clasifican directamente a octavos de final. Y los 16 siguientes, o sea, del 9º al 24º, creo que es, juegan una eliminatoria a doble vuelta. Entonces, de esos 16 equipos quedan 8 más, que son los que van a jugar los octavos de final contra los 8 primeros de la liga esa de 36. Y ahí ya es un formato que entendemos todos. Eliminatoria directa, que ya se sabe desde el principio, los cruces. Ya no hay bolas calientes, ya no hay este cachondeo de siempre de si has tenido suerte en el sorteo o no. Pero es un formato que cuando estemos en la jornada 4 o 5 estaremos todos diciendo ¿qué mierda es esto? ¿Qué es esto? Porque además la liguilla no sirve para nada, porque se clasifican 2/3 partes, se clasifican. O sea, te puedes hacer una siesta ahí. Ahora sí. Al menos clasifican 2 y 2 se quedan
fuera. Pero es que aquí no va a pasar eso, con lo cual no entiendo yo muy bien el... Es como el Mundial de 48, de los cuales luego se Sí, clasifican 32. Digo, pero sí. Pero hay un detalle que es es... absurdo. Pues hay un detalle que es muy importante, y lo acabas de decir, que es que hasta ahora el bombo, el sorteo era el bombo de los campeones. El primer bombo era el de los campeones. Vale, ya no va a ser así. Y lo has dicho tú, va a ser por coeficiente UEFA. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque una de las cosas que se reprochaba a la Superliga era que, claro, tiene que haber un ingreso inicial de equipos en base a algo. ¿Y a quién se elige en la Liga Star, en la Liga Gold y en la Liga Blue de la Superliga? Tendrá que tomarse un criterio. Claro, se supone que se va a hacer un criterio de coeficiente histórico y el coeficiente UEFA no deja de ser eso, más que un coeficiente Sí. de puntuación en base a 5 años. Aquí había una especie de polémica en torno a cuántos años iba a coger la Superliga para calibrar ese coeficiente. Claro, ahí está la polémica, pues no es lo mismo decir 5, claro, algunos saldrán, los grandes no les pasa nada, pero habrán algunos que si cogen 5 no es lo mismo que si cojan 10. Pongo el caso del Atleti de Bilbao, a lo mejor el Atleti yo creo que con Bielsa, por ejemplo, sí que jugó la Champions, ¿no? Jugó la Champions algún año, sí, creo con Bielsa, Bielsa, pero sí, sí. la Europa League, la Europa League seguro. Sin embargo, los últimos 5 no la ha jugado. En el coeficiente UEFA ahora no sale, pero si coges 10 años posiblemente o 15 saliese. Entonces, depende de eso. Fíjate, a mí hay una cosa que me gusta del proyecto, hay un vídeo que lo explica muy bien, de 2 o 3 minutos, que explica fenomenal lo de los 3 grupos, el Gold, Star y Blue, me parece que es, ¿no? Y como son 16, 16 y 32, jugando en grupos de 8, con lo cual todos los partidos son importantes, porque o bien te vas a las eliminatorias por el título, o bien te vas a las eliminatorias para no perder de categoría, con lo cual todos los partidos son relevantes. Y lo que decía Ben Richard, que lo explicaba muy bien, es con esto garantizamos la continuidad a los equipos. O sea, yo recuerdo un año que creo que fue el Osasuna o el Mallorca. El Osasuna creo que quedó cuarto en la Liga Española y le eliminaron en agosto de la fase previa de la Champions. O el Celta de Vigo, que creo que llegó a cuartos de final de la Champions y ese mismo año descendió. Descendió por o bien, no sé si fue cuartos o octavos, y descendió, pues es un poco lo que dice Richard. Los equipos han invertido o se han esforzado para tratar de mantenerse en Champions y resulta que luego están penando en el campeonato nacional. Ponía el ejemplo de Hertha de Berlín este año, ¿no? Unión Berlín, sí, bueno, es el Hertha, sí. El Unión Berlín, sí. Entonces, ¿cómo al final esto es un proyecto que le puede asegurar a los equipos, a muchos equipos, estar 3 años? Primero, juegas un mínimo de 8 partidos, que son más porque los 8 son los de la fase previa y luego eliminatorias o por el ascenso o por evitar el descenso. Son más partidos en tu campo. O sea, es que no entiendo la oposición tan frontal. Y es la posibilidad de estar 3 años, a lo mejor 2, 3 años jugando esa competición. Entonces, esa oposición tan frontal es lo que más me ha extrañado. Sin duda. Yo planteo aquella debate que tuvo tan airado airado por la parte de Axel Torres, la que Richard estuvo muy tranquilo, pero tenía razón, es decir, lo que hay ahora es un premio. Es casi una actitud condescendiente hacia esos equipos débiles que consiguen la clasificación, porque esos equipos no van a ningún lado. El Girona, bueno, el Girona lo sabemos porque es un club, un apéndice de un club estado, pero es un club como los que tú has dicho, el Celta, el ejemplo del Unión Berlín, Mallorca, Osasuna, Mallorca, son equipos que acceden aquí y para ellos es un premio venir aquí. Decían, claro, pero tú no sabes lo que supone. ¿Qué supone? Supone lo que tú dices, que te dejan fuera en la primera fase, en la fase de clasificación o en la primera fase y ya está. Y aquí te he visto y no me acuerdo. Y ya está. El Sheriff, ese que nos ganó en el Bernabéu, pues lo mismo. Te quedas fuera con la cara de tonto y ya no vuelves a aparecer en la vida o en 50 años. Eso es lo que pasa. Es un premio. O bajas porque intentas. O bajas, como le haces pasó al algún Celta. fichaje, claro. O a la Fichajes Real que no puedes Sociedad. mantener. La Real Sociedad no fue el mismo año, aquella Real que nos plantó cara en la Liga, ¿te acuerdas? Con Del Bosque y tal. Sí, y sí, no sí. fue el mismo año, pero entraron en tal crisis que casi bajan ese año y ya el segundo año se salvaron, quedaron los 17 y al tercer año ya descendieron. Pero fue a raíz de esa Champions. Vale, pues lo que plantea la Superliga no es un premio, es una oportunidad. Es una oportunidad de llegar y quedarte. No de llegar y me he visto y aquí no vuelvo a aparecer. No, es de quedarte, de jugar 14 partidos, esos garantizados y la posibilidad de que igual en esos 14 partidos, ¿quién dice que no te quedas? Que no te quedas porque tu clasificación no depende de la española.
que has conseguido la machada, pues depende de lo que hagas ahí, con lo cual tienes opciones a quedarte y entonces te conviertes en un club más fuerte, recibes ingresos de televisión y comienzas a crecer. Le das una oportunidad de crecer, que es lo que pasa un poco en el deporte americano, que los equipos pueden crecer realmente. Aquí, pues parece ser que prefieren lo del equipo pobre, que les dan un caramelito y venga, y todos contentos que felices, pero mañana vuelves a donde estabas. Y fíjate, te voy a decir un tema más, no, totalmente de acuerdo, es así, y además lo explica muy bien, y él pone varios ejemplos, Richard, cuando le dejan. Hay otro tema que para mí, si fuera propietario de un club, y también se habla mucho de este tema, es un aliciente a favor. Cuando digo que nosotros como los propietarios del club son los que controlan la competición, es el tema de la interferencia de las selecciones nacionales. La Euroliga, ahí no interviene la FIBA. Ya la FIBA, si quieres organizar, si te quieres llevar mis jugadores y demás, te lo llevas a final de temporada. Tú como propietario de un club, que te cojan en mitad de la temporada y te lo rellenen de partidos intrascendentes de donde solo gana dinero la UEFA y la FIFA, con mis jugadores que me los devuelven lesionados o destrozados para los campeonatos nacionales donde yo no cobro nada, digo, joder, pues yo me opondría. O sea, es una razón más para decirle a la UEFA, oye, quieto parado con tu monopolio, quieto parado de meterme Nations League y Eurocopas y fases de clasificación eternas. Yo aquí quiero controlar porque soy yo el que paga los salarios de los futbolistas. Y aquí, metiendo más partidos, que sería una Superliga, es más ingresos para los clubes. Por eso te digo, ¿por qué se oponen tan frontalmente? Es que evitarías además la interferencia de las selecciones, porque es una interferencia. Las selecciones, yo no soy enemigo del fútbol de selecciones, me encanta la Eurocopa y los mundiales, pero soy enemigo de tanto torneo trascendente y de los parones de selecciones. Me revientan. Prefiero ver un partido de una Superliga o de la Champions a un España-Kosovo. En baloncesto no juegan los jugadores de élite, Yui, Rudy, no sé, los del Barça, Willy, Brizuela, estos no juegan cuando hay clasificatorio durante el año, no, ellos no juegan. Pues esto no hay nivel, y luego sí, cuando hay un mundial, un europeo, pero pasa en la Copa Davis también, no juega nada los clasificatorios, juega la final si la juegan, pero él no juega los clasificatorios, en todos los deportes pasa eso. Claro, pero es que ha llegado la FIFA y te dice ahora que el próximo mundial que va a durar un mes y medio y te planta un mundial en diciembre, como el de Qatar o el de Arabia Saudí, que va a ser en el 32, claro. Me parece que es. Y me llevo un mes y medio a tus jugadores en noviembre y diciembre y los ingresos te los llevas tú, panda de mangantes de la FIFA y de la UEFA. Y dice, pues yo como propietario de un club, por eso te digo, no entiendo los presidentes de clubes que se han manifestado tan abiertamente en contra. Dices, joder, ¿qué paso a ser yo el que controla esto? Vamos a hacer, porque aquí ya digo, Tebas sale al nombre de todos los equipos de la liga, los equipos de la liga parecen airados. Yo creo que ni se han enterado de qué va esto, ni se han enterado. Tenemos el ejemplo de la ACB, que fue la gran potenciación de la ACB, fue a raíz realmente de la creación de la Champions League. Ahí cuando creció surgió Unicaja, surgió Valencia, surgió Baskonia, todos estos equipos surgen a partir de ahí. Es el gran momento del boom del baloncesto español. Simplemente comentar que los clubes españoles, pues siguiendo la estela de Tebas, todos que no, pero voy a tomar un ejemplo. 16 equipos, la primera liga, ¿no? La Star League, 16 la Gold League, la Gold League, y 32 la Blue League. Vamos a seguir el coeficiente de UEFA. Te voy a leer el coeficiente UEFA. Si siguiéramos, son 5 años, ¿qué equipos irían a la primera división de la Champions League? Los voy a citar. Irían Manchester City, Bayern de Múnich, Real Madrid, PSG, Liverpool, Inter de Milán, Leipzig, Chelsea, Manchester United, Roma, Dortmund, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla y Villarreal. Fíjate. Me gusta saber qué cara se le quedaría a los aficionados del Sevilla, del Villarreal, del Atleti. Hay hasta 1, 2, 3, 4 y 5 equipos españoles. 5 equipos españoles que yo no sé si los aficionados de Villarreal, pues fíjate qué situación. Sí, cuando han tenido que vender a Chukwueze y han tenido que vender a los mejores jugadores de los últimos años, los han tenido que vender este año al fútbol italiano. Sí, sí. Por eso te digo que no han dejado ni que se contara. A mí lo que más me sorprende de todo esto es que no han dejado ni que se contara el proyecto. Han dicho que no radicalmente, desde el principio, con un aire un poquito mafioso de tú no vas a entrar en mi negociado, que es como ha sonado todo esto. No vais a entrar aquí en mi negociado, esto lo controlo yo y lo reparto yo. Pero me sorprende, por ejemplo, en Alemania, el Dortmund, el equipos históricos, el Hamburgo, no sé, en Inglaterra, el Aston Villa, el Newcastle,
que no son del Big Six, el West Ham, el Nottingham Forest, que son equipos que además han ganado títulos europeos. En Italia, la Roma, la Fiorentina, o sea, solo el Nápoles se ha manifestado abiertamente a favor. Entonces, dice, ¿por qué ninguno de estos equipos ha tenido el valor de decir, me interesa escucharlo, pero a lo mejor es una propuesta mucho más interesante para mí? La Roma, que lleva varios años un poco, o la Sampdoria, que lleva varios años de capa caída. Oye, igual voy a la Liga Intermedia y Bueno, vuelvo a la Roma ya la ha metido el Barça, ya lo ha, Sí, bueno, también es verdad. Sin su permiso, pero lo ha metido. Vaya El tela, Olympique de tío. Lyon. Vaya saboteador en la puerta. Sí, bueno, es que también, como es un bocazas, pues ¿A quién se le dijo ocurre? hay varios nombres y automáticamente le desmintieron todos porque ninguno de los clubes se Claro, atreve ahora mismo a dar el primer paso. claro. Esto espero yo que sea como fichas de dominó, que vaya cayendo una y otra, que vaya un Borussia Dortmund y diga, pues a mí me interesa a lo mejor participar, que vaya un Newcastle, que además tiene capital de Arabia Saudí y por oposición, digamos, al dominio de Qatar, que Qatar tiene al PSG, que además Al-Khelaifi es el presidente de la ECA y además tiene a Bain como gestor de los derechos televisivos, pues a lo mejor Arabia Saudí diga, Newcastle, métete ahí. Me sorprende que no vayan saliendo con cuentagotas 20 equipos, que dice Richard que los tiene más o menos apalabrados. Ya habla de Pero 50. Dice que tiene 50 ya. 50 hablados, pero que he hablado con Ya, 50, 60 clubes, de los cuales unos 20, dice, y con 20 arrancamos. ya. Pues es que a lo mejor esos 20, pues oye, pues es un campeonato interesante. Algún holandés histórico, algún italiano histórico. Y lo que pasa es que, claro, para nosotros como madridistas sería una rabia no estar en el mismo sitio que el Big Six inglés y que el Bayern de Múnich. Claro, pasa que, mira, si escuchaste a Rubén Uría, imagínate a Rubén Uría, este planteamiento, le escuché el otro día decir, a ver, es que si se monta una liga, aunque sea partiendo así en dos el fútbol europeo, si a la Champions la revientas si le quitas al Madrid y al Barcelona. Pero es que hay los patrocinadores, yo lo que siempre considero... Para ser cierto, perdóname, para ser cierto, es que no, le va a molestar más a Rubén Uría. Dijo, si le falta Real Madrid, Rubén Uría. Ya. Yo creo que los patrocinadores o los tienen que forzar a que Real Madrid y Barça entren, o si hubiera el problema son los ingleses. Y ahí lo que pasa es que no hemos hablado, fíjate, llevamos mucho tiempo hablando de la presión de las federaciones nacionales. O sea, la Federación Italiana, la inglesa están sacando normativas según las cuales expulsan de los campeonatos a los clubes. Y como la federación es la que tiene que dar las licencias deportivas y demás, pues no sé hasta qué punto ese es otro escollo muy difícil de salvar. Sí, yo creo que tiene que terminar en una negociación, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. No, que yo iba a decir que lo que ha hecho la Federación Italiana es claramente alegal. Es decir, la Federación Italiana ha hecho precisamente todo lo que dice la Unión Europea que no se puede hacer. Y es amenazar a sus clubes con pues no dejarles participar, que es lo que ha dicho la Unión Europea, que no puedes hacer. Es decir, eso se lleva a un juzgado y los tumban antes de salir de juzgado. No tiene pero a lo ni mejor, pie ni cabeza. Pero a lo mejor te tiene un par de años ahí que no puedes moverte y No, pues verás una y, cautelar. sí, una cautelarísima de estas y no sé. Bueno, En fin, Rafa, pues muchas gracias, veremos a ver qué pasa. Y nada, pues ahí ya hemos dado la última hora de la Superliga. queda partido, yo creo que queda Queda partido. partido, queda partido. Venga, un Muchas gracias, abrazo. hasta otra. Chao. Está el bueno de Ben Richard hablando siempre en clave. Hemos hablado con 50 clubes, les están presionando, con 20 tenemos acuerdos, no puedo decir. Y salta el otro con la lista de la compra y se pone a citarlos. Es que váyate.